esta mañana a contemplar al Verbo, el Verbo de Dios, hecho carne, que existía desde el principio, desde siempre. Vamos a valernos como el primer texto así de referencia, Juan 1 siguientes, el prólogo del Evangelio de Juan. Y vamos también a hacer algunas aplicaciones a nuestra vida desde los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia, y viendo cómo el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, es el ejemplo, el que viene a hacerse uno de nosotros, el que se encarna, cómo ha vivido la obediencia, la pobreza y la castidad. Comienza el texto bíblico hablando de la preexistencia del Verbo. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio estaba con Dios. El Verbo que existe, el Verbo, el Hijo, que existe desde siempre, está junto a Dios, pero viene de Dios. La característica principal que vemos en la teología trinitaria, el Hijo viene del Padre, es generado eternamente por el Padre. Y de alguna manera, aunque hay igualdad, porque no podemos decir que el Hijo es menor que el Padre, como dirá Arrio, el Hijo no es criatura, ni es menor, ni es un Dios menor, sino es Dios con igual dignidad y de igual naturaleza que el Padre, pero viene del Padre. Podríamos ver ya una obediencia del Hijo desde la eternidad. ¿No? El Hijo obedece al Padre siendo generado por Él. Hay de alguna manera como una dependencia del Hijo respecto del Padre, una dependencia eterna. Y esta dependencia se manifiesta de modo particular en la encarnación. El Verbo eterno, que estaba desde siempre con el Padre, viene a nosotros, viene al mundo. Y este prólogo de Juan lo explicita así. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dice en el versículo 14. Y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. ¿De dónde le viene al Hijo la gloria? La recibe del Padre. Gloria que recibe del Padre. El Verbo se hace carne y ha puesto su morada entre nosotros, ha habitado entre nosotros. Esta es la kenosis primera del Verbo de Dios, siendo igual al Padre, viene y se encarna. La obediencia del Hijo en la encarnación. El Hijo, que recibe del Padre la gloria, viene para darnos la gloria del Padre. Se somete a la voluntad del Padre. Es enviado por el Padre. Y aquí está la primera misión trinitaria, la misión del Hijo, que es enviado al mundo. Y lo envía el Padre, y Él obedece, y Él viene en obediencia. Por tanto, podemos ver la obediencia del Verbo, del Hijo, tanto en la eternidad, porque es generado desde siempre, y recibe la divinidad, la naturaleza divina, la recibe del Padre eternamente. En este misterio cuesta tanto entender, pero recibe del Padre la divinidad, el Hijo, es la generación eterna. Y la humanidad la acoge por un mandato del Padre, por un envío del Padre. Vemos, por tanto, que hay una dependencia del Hijo respecto del Padre. Nosotros estamos llamados a ser hijos, y así lo dice los versículos 12 y 13. A todos los que lo recibieron les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre.
los cuales no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios. El Hijo de Dios, igual que el Hijo de Dios con minúscula, o sea, yo, igual que el Hijo de Dios con mayúscula, el Verbo eterno y el Verbo eterno que se encarna, por lo tanto también el Verbo encarnado. Yo estoy llamado a ser como Jesús, como el Hijo. Y si el Hijo depende siempre del Padre y obedece siempre al Padre, aun siendo de condición divina y aun siendo de la misma dignidad, yo, que no soy de la misma dignidad de Dios, ni soy de la misma dignidad del Padre, sino que soy criatura, yo soy llamado a ser hijo como Él. Y puedo recibir este poder de ser hijo de Dios. Pero para poder ser hijo de Dios se requiere una condición: la fe. Los que creen en su nombre. Creer no consiste en un nacimiento humano, como dice el versículo 13, sino un nacimiento divino. El que nace de Dios, porque cree en el nombre de Dios, porque cree en su nombre. Entonces, yo soy hijo, y si el Hijo con mayúsculas depende del Padre, yo mucho más. Y si el Hijo con mayúsculas obedece al Padre, yo mucho más. Yo estoy llamado a esta obediencia. Pero además, la obediencia comporta una existencia y una misión, una vocación, una misión. Y en esa vocación y misión, un envío. Una existencia, el Verbo existe porque el Padre le da la existencia eterna, la divinidad. Y yo existo porque he sido creado. El versículo 3 dice: por medio de Él se hizo todo, y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. Por medio del Verbo se ha hecho todo. El Verbo, que no es creado, engendrado, no creado, es generado eternamente, tiene una dependencia del Padre, pero yo todavía más, porque yo soy creado. Y soy creado del Padre por el Hijo. Por el Hijo se ha hecho todo. Y sin el Hijo no se ha hecho nada de todo lo que se ha hecho, de todo lo que hay hecho. Entonces, mi ser, mi existencia, está llamada a la obediencia, porque yo dependo existencialmente de Dios. Yo he sido hecho por Dios y no puedo dejar de depender de Él. ¿Cuál es mi tendencia? Y la tendencia del hombre de nuestra cultura ya desde la modernidad: la independencia. Montármelo yo por mi cuenta y ponerme yo como Dios. Yo soy Dios, que es la tentación del hombre desde los orígenes, no ser como Dios sin Dios, sin depender de nadie. Pero es que mi ser, mi existir, es dependiente. Y eso incluso lo podemos ver ya en nuestra vida humana, desde que nacemos, desde que somos engendrados, concebidos, y luego nacemos, somos seres absolutamente dependientes. Mucho más que los animales. Un niño que nace, si no es asistido por alguien, se muere. El cervatillo pues puede caminar ya desde que nace, ¿no? Y puede buscarse la vida de algún modo. Nosotros somos totalmente dependientes, pero nuestra dependencia esencial es de Dios, pero también dependemos de los demás. Desde que nacemos somos dependientes, y aunque luego ya podamos ser menos dependientes, al final siempre lo somos. Pero no nos gusta la dependencia, ¿no? No me gusta depender de nadie, porque hay una raíz de pecado que continúa ahí, y es que yo no quiero depender, que yo quiero ser Dios, que yo quiero ser totalmente el que yo haga las cosas, y esa tendencia la tenemos. Por eso
La pedagogía divina en la vida, normalmente cuando no hay una muerte en la juventud o anticipada, el proceso normal es que empezamos siendo muy dependientes de bebés y terminamos siendo muy dependientes ya de mayores, porque en el fondo somos dependientes. Entonces, y cuando uno se cree que no depende, aunque tenga fuerzas para caminar por su propio pie, o aunque pueda, al final pierde el rumbo. Y así estamos en nuestra sociedad, en el mundo en el que vivimos, en el que se quiere la independencia de las personas. Entonces empieza una vida de dependencia, un matrimonio, una comunidad, y enseguida se rompen los matrimonios, se separan porque no quieren depender. En las comunidades muchas veces no se vive en esa comunión, sino que cada uno se busca la vida, porque no quiero depender. Si lo vemos a nivel ya de grupos, comienza un grupo y en muchos grupos o movimientos o también congregaciones que se terminan rompiendo. Si lo vemos a nivel más alto de naciones, pues ya vemos cómo estamos en España, ¿no? Que hay zonas que quieren ser independientes, ¿no? La dependencia, no queremos depender a muchos niveles. Y si lo vemos dentro de las familias, pues también no solo en el matrimonio, sino la relación de padres-hijos, hijos-padres. Es una tendencia que tenemos, que procede del pecado, del primer pecado, de la instigación de Satanás, que le dijo a Adán: sé independiente. Como hizo él, no quería depender de Dios y se independizó, se separó de Dios. Y Adán le dijo: sé independiente, sepárate, porque si lo eres vas a poder más, vas a ser más. Y ya sabemos lo que pasó. Por querer ser independiente, pues fue todavía más dependiente. Esa es la consecuencia del pecado. Y la obediencia nos hace libres. Paradójicamente, quiero ser independiente para ser más libre. Y en cambio, la obediencia es lo que hace más libre. La obediencia, claro está, a la fuente. Sigue diciendo el texto, versículo 4, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Está hablando del verbo en el que está la vida y la luz. El credo niceno-constantinopolitano, el concilio de Nicea, dice del Hijo, en el artículo de Hijo, dice: Dios de Dios, luz de luz, luz de luz. En él la luz brilla en la tiniebla. Y esta luz que brilla es la luz del Hijo. Es la luz de luz. Pero su luz, ¿de quién viene? Su luz viene del Padre. Jesús se la compara a veces con el sol. Jesús es el sol, que tiene luz propia. Pero esa luz propia, que la tiene por ser Dios, le viene del Padre. Entonces hay una dependencia de esa luz, de la luz que tiene respecto del Padre. Los demás astros, por lo menos la luna, no tiene luz propia. Si alumbra es porque recibe la luz del sol, ¿no? Y refleja la luz del sol. La luz brilla en la tiniebla. Jesús es luz que brilla en la tiniebla, que viene como luz. Y el que recibe la luz también está llamado a ser luz. Es la luz que viene. Luego dice de Juan: hubo un hombre enviado a Dios que se llamaba Juan. Vino para dar testimonio de la luz. No era la luz, sino testigo de la luz. El verbo es la luz verdadera, que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. Entonces hay una dependencia de la luz, luz de luz. Pero esa luz que viene de la luz es luz que ilumina. Y lo que es iluminado
puede iluminar en la medida que refleje esa luz. Entonces, la luna ilumina si refleja la luz. Si se hace opaca o si tuviera un mecanismo de repeler la luz o de absorberla de tal manera que no la pudiera reflejar. Entonces, la obediencia, el vivir en obediencia es luz de luz. Yo estoy llamado a ser luz, pero dependo de la luz. Entonces, ¿qué nos pasa? ¿O qué me pasa tantas veces? Que no soy luz. ¿Por qué? Porque no estoy reflejando al que es la luz. Y entonces vivimos en tinieblas. La luz viene, por tanto, de la obediencia, de la dependencia, de reconocer que no soy yo luz, que yo no soy la luz, que yo no soy la luminaria, sino que yo puedo ser reflejo de la luz o puedo simplemente, pues no ser nada. Y aquí pasamos al envío. Hemos visto el envío del verbo. El verbo es enviado. Enviado y se hace carne. Esa obediencia comporta un envío, porque hay una misión. El Hijo viene con una misión para traer luz. Y yo tengo una misión. Y esa misión es dar luz. Y si no doy luz, me viene la imagen del espejo con el que jugábamos muchas veces de pequeños para reflejar la luz. Cuando poníamos el espejo en el rayo de luz y iluminábamos a alguien, ¿no? A los ojos para hacer la gracia. Pues el espejo, ese espejo recoge la luz y la refleja. El espejo no tiene luz, pero sí tiene la capacidad de transmitir esa luz. Y yo necesito ser como ese espejo, como dirigirme a la luz, al que es luz, y luego reflejar esa luz en el otro. No para hacer la gracia en este caso, sino para que reciba la gracia, para que reciba la luz. Entonces, ¿qué está pasando? Muchas veces tengo el espejo al revés, o sea, voy al revés. En vez de acoger la luz para reflejarla, estoy al revés. Y entonces lo que hago es que al estar al revés, ni recibo bien la luz, ni mucho menos la reflejo. Y esto nos está pasando. El mundo que necesita luz, pues no estamos siendo luz muchas veces. Los cristianos, nosotros, yo, muchas veces no soy luz, porque no recibo la luz ni la reflejo. Y eso supone un acto de obediencia, de acogida, porque necesito recibir, pero también tengo una llamada para dar. El Dios de Dios, luz de luz, recibe la luz para dar luz, y por eso viene al mundo, para ser luz. Y las tinieblas se iluminan. Cuando apagamos las luces de esta capilla y están las del Belén, se ven las figuras, se ven más tenues, pero se ven las figuras. Y si pudiéramos ver que del niño Jesús emana una luz grande, no haría falta más luces. Si pudiéramos percibir esa luz, la luz de Jesús que brilla en medio de las tinieblas. Y el cristiano es otro Cristo y está llamado a ser luz en medio de las tinieblas. Cuando era joven, escuchaba mucho a las personas mayores, ¡ay, qué mal está la juventud, qué mal está todo, qué mal, ¿no? Todo, qué mal está! Y esas personas ya seguramente ya no están vivas, si lo vieran ahora, ¿cómo estamos? O sea, en el mundo hay mucha oscuridad, también hay mucha luz, pero necesita mucha luz. No podemos ser tampoco negativos, así como pesimistas, pero también es verdad que vemos a las personas, y lo podemos ver aquí, ¿no? A los chicos, vemos cómo están, ¿no? Están más destrozados. Esta cultura posmoderna y este relativismo y este hedonismo, ¿no? Y la búsqueda del placer, ¿no? O sea, el como
el no aceptar ningún tipo de sufrimiento, ni de límites, ni de tener todo a la mano. Esta sociedad, ¿no?, del bienestar que en este sentido supone el tenerlo todo en el momento, ese presentismo, pues el secularismo, el relativismo, todo esto, esta situación en la que estamos, ha oscurecido. Y el progreso, en vez de ayudarnos a ser más humanos, está destrozando a la persona. Y cada vez hay más personas destrozadas, rotas por dentro, ¿no? Como vemos también las familias y también en la iglesia. Vemos la iglesia. En este momento estamos viviendo también en la iglesia un momento difícil, donde vemos mucha falta de comunión y de unidad, muchas rupturas, mucha confusión. Y está haciendo mucho daño. Mucha gente está como diciendo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando ahora? Los que tienen que dar luz no nos dan luz, sino nos confunden. Con lo cual, apañados vamos. El Dios de Dios, luz de luz, que tiene que llevar a que seamos luz, recibir la luz y dar luz, pues en vez de dar luz, traes confusión, como ha traído esta declaración del nuevo prefecto de la Congregación para Doctrina de la Fe, ¿no?, sobre las bendiciones. Pues está trayendo mucha confusión, poca luz, es un documento poco claro, es confuso y trae confusión. El que tiene que traer luz, si no trae luz. Pero bueno, esto es un ejemplo, podríamos ver otros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que al final perdemos la referencia. Si perdemos la referencia, pues estamos perdidos. Entonces, hemos de volver la mirada a la referencia. Y en este tiempo de Navidad, pues se nos invita a mirar al que viene a traer la luz. Y Él es enviado. Y tiene una misión. Yo también tengo una misión, tengo un envío. Entonces, cada uno tiene que asumir su responsabilidad en la llamada y en la misión que el Señor le da. Y yo creo que también necesitamos hacer una reflexión profunda, cada uno desde donde está. Y aquí también, pues, de la llamada que tenemos, ¿no? La llamada a ser luz. Y eso supone ver el sentido. Cuando viene Jesús al mundo, tiene claro cuál es, para qué viene. El mundo está en tinieblas, el mundo está en pecado, el mundo está mal, y viene y es luz, y obedece al Padre, y sigue sus indicaciones. Y está 30 años en vida oculta, y luego ya, pero va siguiendo al Padre, lo que Él quiere. Y necesitamos mucha unidad, mucha comunión, mucha empatía espiritual y pastoral, mucha comunión. Ir juntos, ver de dónde viene. Si el Hijo hubiera ido por su cuenta, no hubiera dado el fruto, pero Él vino a hacer las obras del Padre. Y lo dice Jesús. El Evangelio de Juan tiene varios textos sobre esto. Dice Jesús, yo hago las obras del Padre. Yo hago lo que el Padre quiere. Quien me ve a mí, ve al Padre. No soy reflejo del Padre. No voy por mi cuenta. Por eso es muy importante vivir esa obediencia como Jesús. Jesús, que siendo Dios, se hace hombre, que trae la luz del Padre para que seamos iluminados y que quiere que nosotros seamos luz, porque nos hace hijos, nos hace semejantes a Él y quiere que reflejemos la gloria del Padre, quiere que seamos luz. Y esa es la llamada. Y ninguna tarea, ocupación o dedicación puede ocultar, porque si no estamos poniendo el espejo al revés. Y entonces al final, ¿para qué? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve si no refleja? No, estamos perdiendo el tiempo y la vida. Y mientras siguen oscuras. La pobreza. Hemos hablado de la obediencia, vamos de la pobreza. La pobreza
que vemos en la encarnación, en Belén, en el nacimiento de Jesús, en su vida oculta, su vida pública. Me voy a fijar en algún aspecto. Filipenses 2 nos habla de esta pobreza. Siendo Dios, no se apropió su condición divina, sino que se anonadó. Como que siendo Dios, como abandona, no lo puede abandonar ontológicamente, ¿no? Pero existencialmente no retiene su dignidad divina, sino que se despoja de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y se humilló a sí mismo. Se humilló, se anonadó, se abajó. Hay una pobreza que va unida a la obediencia, que se humilló a sí mismo obedeciendo hasta la muerte. La obediencia le lleva a la pobreza. Por eso comienzo con la obediencia, porque la dependencia primera es lo que le lleva a elegir esa vida de pobreza, de despojo. Pero es que la pobreza primera es esta, no es la de lo externo, sino es la pobreza interior. Se despoja de sí mismo, se despoja, se desnuda de lo suyo. Es decir, el que es Dios hace como si no lo fuera. Como el rey y el mendigo de esa historia, ¿no? El que es el rey se hace mendigo, pero no deja de ser rey, la condición. Bien, entonces, esto que se hace palpable en el misterio del nacimiento de Jesús, se hace todavía más palpable en el misterio de la cruz. Hay algunas imágenes del niño Jesús que tiene la cruz en la mano, porque no deja de ser el mismo misterio. El de la kenosis, el del abajamiento, ¿no? Se encarna, primer abajamiento, la encarnación, luego el nacimiento, vida oculta, y la cruz, el gran abajamiento, el gran descendimiento. De tal manera que, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz, por eso Dios lo exaltó, se abajó y luego fue exaltado, porque el que se humilla será enaltecido. Entonces, la pobreza tiene que ver con la humildad. O la pobreza tiene que ver con la humildad. El despojo. La primera bienaventuranza no es casualidad que sea bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, los pobres de espíritu. Pobre de espíritu es el que sabe que necesita de otro. El pobre es un necesitado. El rico, ¿qué pasa hoy? Muchos son ricos, creen ser ricos, no se creen necesitados, por eso no buscan a Dios. Y si tienen alguna necesidad, la buscan satisfacer por sí mismos, o buscan medios como accesibles, y buscan otro tipo de espiritualidades o de pseudo-espiritualidades, pero no buscan a Dios. La pobreza, ¿en qué consiste? En reconocer mi necesidad, en reconocer que yo no soy Dios, que yo no lo tengo todo, que yo necesito del otro. ¿Y qué hace el que vive la pobreza de espíritu? Pues vive en ese reconocimiento de su verdad, de lo que él es, de su necesidad. Teresa de Jesús dice: la humildad es andar en verdad. La pobreza es reconocer mi necesidad, mi verdad, y así vivir en la humildad. Y la humildad es lo que nos permite poder vivir también en comunidad, porque si no hay humildad no puede haber vida de comunidad. Fijaos lo que dice Pablo en Filipenses, antes de poner a Jesús como el modelo de humildad y de despojamiento. Dice: no hagáis nada por rivalidad, ni por vanagloria, sino con humildad,
considerando cada cual a los demás como superiores a sí mismo, buscando cada cual no su propio interés, sino el de los demás. Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo, el cual, siendo de condición divina, ya continúa, no retuvo ávidamente ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo. Pues, ¿qué pasa? Que está la rivalidad, está la vanagloria, está las luchas de poder, todo eso está porque estamos tentados. Y las tentaciones, como vienen resumidas en el texto de las tentaciones, vienen a ser el poder. La tentación que sufrió Jesús y que aparece en el relato al principio de la vida pública, ¿no? En el desierto, el poder sobre Dios. Come este pan, transforma esta piedra en pan, ¿no? Poder, pues tú más que Dios, poder sobre los demás, ¿no? Ponte por encima del otro, poder sobre las cosas, tú puedes dominarlo todo, ¿no? Es el poder. Y claro, tenemos unas necesidades interiores de reconocimiento, de valoración. Es inevitable que en la vida comunitaria pues haya rivalidades, comparaciones, pero también hay un camino que hacer de considerar como Jesús. Jesús no puso por delante lo que Él era. Lo que Él era lo puso por detrás. Él era Dios y podía poner por delante soy Dios, pero no, eso quedó oculto. No dejó de ser Dios, pero eso quedó oculto. Y lo que se veía era a un hombre. La humildad es no poner lo mío por encima, como yo estoy aquí, sino dejar que el otro pueda brillar. Considerar cada cual a los demás como superiores a sí mismo. No hagáis nada por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad. La pobreza de Belén nos enseña la humildad. Sabéis que la palabra humildad viene de humus, tierra, o sea, el suelo, ¿no? Estar en el suelo. Pero hay que distinguir también la humildad de la indignidad o de dejarse pisotear, ¿no? De una manera inadecuada. Eso no es humildad. La humildad también significa que podamos reconocernos en nuestra dignidad, ¿no? En lo que somos. O sea, Jesús no se deja pisotear, digamos, o sea, y si luego en la pasión se deja hacer daño, lo hace por nosotros, pero no pierde nunca su dignidad, aunque quieran arrebatársela. ¿No? Hay personas que creen que la humildad es echarse piedras contra sí mismo, ¿no? Que malo soy, no sirvo para nada, ¿no? Y eso no es humildad. Pero sí necesito verme en mi pobreza, y eso cuesta mucho. Cuesta mucho la vulnerabilidad, verme vulnerable. Cuando me veo débil, cuando me veo pobre, cuando ya no tengo fuerzas, cuando ya, pues, nos pasa, ¿no? Según va avanzando la edad, ¿no? Pues ya no me acuerdo de esto, ya está, tengo este dolor, me pasa esto. Pues esas limitaciones es duro. Pero es que las limitaciones, todos tenemos limitaciones. Unas son como más externas o más visibles, pero otras son internas, y hay limitaciones internas mucho más fuertes que las externas. Y entonces, esos límites, esas deficiencias, eso, necesito acogerlo y aceptarlo con humildad, diciendo, pues yo tengo este límite, yo necesito ayuda para esto, yo no soy autosuficiente. Y esa es la pobreza de espíritu, ser pobre. Es decir, yo es que necesito del otro, necesito de Dios, necesito del otro, necesito esta ayuda. Soy un ser esencialmente necesitado, un mendigo. San Ireneo destaca mucho esta cualidad del hombre, ¿no? Somos mendigos, somos indigentes y necesitamos
de la gracia, necesitamos de la ayuda. La gracia es ayuda de Dios, pero es que también necesito de la ayuda, de la gracia, de la ayuda del otro, de la ayuda de los demás. La castidad. La castidad es el amor, ¿no? Es el amor bien vivido, es el amor ordenado. Puedo ver cómo toda la acción del Padre enviando al Hijo, la acción del Hijo viniendo al mundo, son signos y gestos de amor. Si estamos leyendo estos días, ¿no?, en la liturgia, la primera carta de Juan, es la carta del amor. Lo que existía desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, contemplamos y tocamos, esto es lo que os comunicamos. Y esta comunicación que hace Juan es la de Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Dios es amor. Y por eso, como Dios es amor, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Versículo 7, 1 Juan 4:7. Entonces, Dios, que es amor, viene al mundo. Y en esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único, para que vivamos por medio de Él. Dios envía al mundo por amor a su Hijo único, y así manifiesta su amor. Vemos que el Hijo viene del ser del Padre, y el Hijo viene del amor del Padre, porque ¿cuál es el ser del Padre? Amor. El ser de Dios es amor. La esencia de Dios es amor. Dios es amor. Y lo que transmite el Padre al Hijo desde toda la eternidad es el amor. Por eso San Agustín dice que el Padre es el amante, el Hijo es el amado, y el Espíritu Santo es el amor. El Padre es el que ama. Al transmitir su ser no es una transmisión ontológica fría, digamos. Te doy mi ser. No es que te estoy dando el ser por amor, te estoy transmitiendo mi amor, te estoy dando el amor. Por eso el Padre es el amante, el Hijo es el amado, porque recibe el amor del Padre y a su vez corresponde a ese amor. Y ese amor es el Espíritu. Dios es amor. Quiere decir que tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo es amor, pero se ve en el Padre el origen del amor, el Hijo quien lo recibe y el Espíritu Santo el mismo amor. Pues en esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de Él. Y este es el sentido de la encarnación y del nacimiento de Jesús, que ha venido para que vivamos por medio de Él. Vivir por medio de Él. Ya decía en el prólogo, en Juan 1:4, en Él estaba la vida y la vida es la luz de los hombres. La vida. Necesito vivir, necesito la vida. El mundo se muere. Y yo también muchas veces, y necesito vida. Ser vida, recibir vida y transmitir vida. El índice mayor de mortalidad en la actualidad es por suicidio, por sinsentido, por no querer vivir. Y este es el mundo en el que estamos, de la tecnología, del progreso, de la libertad, entre comillas, y así, pues muchos pierden el sentido, no encuentran el sentido. Pues yo estoy llamado a dar vida, a recibir vida para dar vida. Así como hemos dicho, recibir la luz para dar luz, recibir vida para dar vida. Cuando uno está desfallecido y se queda sin aire, tiene que tener aliento, ¿no? Y a veces cuando pierde la respiración le queda hacer el boca a boca, ¿no? Una respiración asistida, ¿no? Para que pueda recibir vida. Pero claro, si uno no tiene aliento, no puede soplar, está sin aliento,
¿cómo va a dar aliento a otro? ¿Cómo voy a dar vida si no tengo vida? Por eso necesito recibir. Insisto mucho en esto, que el Hijo es el que recibe. El Hijo de Dios recibe el ser del Padre, recibe el amor del Padre. El Hijo es el que recibe, es el amante, el que recibe, luego corresponde. Yo soy todavía más necesitado de recibir. Y entonces no puedo ponerme como ya que soy quien lo puedo todo, yo lo puedo todo, yo lo hago todo, yo no puedo, yo no hago. Tengo que ponerme a recibir, a acoger. Y esa castidad es reconocer que necesito el amor para poder amar bien. No es poder vivir ese amor. Poder vivir ese amor puro. Ese amor puro. Amémonos unos a otros. Ese amor puro que me lleva a amar al otro. ¿Y el amor puro en qué consiste? Pues es el amor como el amor de Dios. ¿Cómo ama Dios? Dios ama no por el objeto de amor, sino ama por lo que Él es. Dios ama por lo que Él es. Es decir, Dios ama inmensamente porque Él es el amor inmenso y no depende del objeto al que ama. El amor humano tiende a amar por el objeto, ¿no? Me queda agradable este alumno, este chico, esta persona, esta hermana, no sé, tengo más simpatía con ella, más cercanía, me sale más amarla que a esta otra que tengo dificultades o que me resulta difícil la relación. O sea, yo no amo igual a todos. Incluso hay padres que dicen, yo amo a todos mis hijos por igual. Bueno, habría que verlo. Quizás su intención es esa, ¿no? Pero a lo mejor sí, ¿no? Pero bueno. El amor humano no ama a todos por igual, porque somos limitados en el amor. El amor de Dios ama a todos por igual porque ama desde Él mismo, no desde el otro. El amor puro, que es el de Dios, que es el de la castidad, es poder amar al otro, no con mi forma de ver al otro, ni tampoco cómo es el otro, sino amar al otro como Dios lo ama. Esa es la clave. Amar con el amor de Dios. Entonces, es la mirada, poder mirar al otro, poder mirar al que está a mi lado, poderle mirar como Dios le mira. Por eso pedimos la castidad, que es la pureza del corazón, el amor puro. Y eso es lo que hizo el Hijo. El Hijo de Dios que viene, nos mira con la mirada del Padre y nos ama totalmente. Cuando Jesús está en Belén o luego en Nazaret, no hace diferencias, o María, pues Jesús dice, ¿por qué no vienen los reyes? ¿Por qué solo vienen los pastores y ¿por qué no viene gente de alta alcurnia, ¿no? ¿Por qué no viene aquí la gente en masa, ¿no? ¿Por qué no viene este? ¿Por qué no viene otro? Sino que acoge a los que vienen. Es decir, no está como reprochando, como acusando. Muchas veces nos pasa esto. No tenemos ese amor puro. Entonces estoy viendo, a ver, pero realmente esta persona pues está conmigo, no está conmigo, es que yo le he hecho esto y no me corresponde, yo es que me doy más de lo que ella me da. La castidad es un amor que da sin mirar si recibe o no. Jesús, al venir, al encarnarse, se da completamente y no mira lo que Él recibe. Eso me refería con el ejemplo de antes. Si viene alguien y le adora, viene alguien y le reconoce, pero no está como pidiéndolo. Pues vamos a contemplar hoy este misterio, el misterio del Verbo de Dios, obediente, pobre, casto. Y veis que las tres cualidades o los tres consejos que se dan en Jesús
están muy relacionados. Porque la obediencia, que es dependencia, conlleva también la pobreza, que también es dependencia, ¿no? Reconocer que necesito del otro. Y la castidad ayuda a poder vivir el amor también en la dependencia y desde la necesidad de lo que yo soy. O sea, son tres que pueden diferenciarse pero que están muy unidos. Pidamos a Dios que nos ayude, que nos enseñe y que podamos también hacer un examen, ¿no? Decir, ¿estoy yo siendo luz? ¿Yo estoy recibiendo luz? ¿Doy luz? ¿Yo recibo vida? ¿Soy vida? Y podemos leer estos textos que hemos ido citando y meditarlos para que el Señor nos enseñe y nos ayude en un mundo de tanta oscuridad, ¿no? Y esta oscuridad también está llegando a nosotros, a la Iglesia, a nuestras comunidades, pero es que tenemos la luz. Usemos la luz, veamos la luz. Descifremos qué puntos de oscuridad hay en nuestra comunidad, en nuestras relaciones, en nuestros corazones, qué puntos de oscuridad hay, y que Jesús entre en esa oscuridad. Pues vamos a pedírselo, vamos a pedir al Espíritu Santo, que es en la Trinidad el amor, que nos enseñe a poder amar como el Padre ama al Hijo, como el Hijo corresponde al amor del Padre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.